clase y damos inicio. Muy bien. Bueno, hermanos y hermanas en Cristo, gracias al Señor por un día más de vida. Espero en el Señor que hayan tenido un lindo fin de semana en unión de sus seres queridos y agradezco infinitamente por ese tiempo que dedican a estudiar la palabra de Dios. Entonces, vamos ya por la lección número 3 y continuamos estudiando historias maravillosas que realmente marcan nuestra vida, que realmente nos muestran el amor de Dios por nosotros, miserables pecadores, que Él entregó su vida, que Él, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él mismo se fue al campo de batalla para luchar, para pelear por nosotros y vencer a nuestro peor enemigo, al diablo, a la muerte y al infierno. Hoy vamos a aprender, a estudiar la lección. El rey llega a Jerusalén. La entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, eh, mostrando al mundo que Él es el único y verdadero rey. No sin antes vamos a postrarnos a los pies de Cristo para pedir que sea Él quien guíe este estudio a través de su palabra y a través de su espíritu, y empezamos con esta oración. Amado Salvador, yo sé que no siempre te honro con mis pensamientos, palabras y acciones. Te pido que me perdones, que me ayudes a verte como mi Rey de todo el mundo y que te honre y te sirva con todo lo que soy y lo que hago. Te doy gracias porque eres no solo mi Rey, sino también mi Salvador. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, entonces tenemos los objetivos de la lección número 3. Son 3: usar el método de las 4C para leer y entender Lucas capítulo 19. Compartir, ¿cuándo sería una buena situación para compartir esta historia con alguien? Y al fin analizamos el concepto de proporción en la enseñanza. 3 objetivos. Muy bien. Antes de pasar a una de las 2 preguntas que hicimos en el grupo de WhatsApp, me gustaría preguntarles qué fue lo que a usted más le llamó la atención de la historia bíblica que le tocó leer, o también de los 2 del video que vieron. Cuéntenme, hermanos, hermanas, qué fue alguna cosita que les llamó la atención de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a enfocarnos únicamente, yo sé que el video nos contaba 2 historias, pero vamos a enfocarnos más en la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. De eso, ¿qué le llamó la atención a usted? Comenzamos con Betty. Adelante, hermana, la escuchamos. La entrada triunfal de nuestro Señor, Hermana ¿verdad? querida, hágame un Pues, favor, si sí, desea quitar el video para que la podemos escuchar, porque está cortándose la llamada. Ahora sí, adelante, hermana. la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo fue muy impactante, ¿verdad? Porque muchos pensaban que venía a establecer un reino terrenal, ¿verdad? Ujú. Y lo más que me impacta aquí de esto, que él, para acotárselo a estos tiempos, estamos casi en lo mismo, porque uno trata de hablar con las personas sobre esto y piensan que es que van a tener un reino espiritual cómodo, eh, llenos de dinero, de fortuna, pero no quieren, ¿verdad? Aceptar que tenemos que pasar por aflicciones, ¿verdad? Así como lo pasó él, eh, para poder llegar hasta la cruz del Calvario, para podernos perdonar y ser nosotros también el enlace, pues, porque él vino a los suyos no lo conocieron. Gracias, querida Y hermana. Ujú. Siga nomás.
Bueno, querida Betty, muchísimas gracias. Muy lindo su comentario. Gracias, hermana. Bien dicho. Escuchemos a Wilfredo, que otra cosita le llamó la atención. Eh, Buenas noches con todos y bendiciones, pastor. Un placer. Lo que impacta es la presentación del reino, o sea, del representante de un reino, ¿no? Cuando nosotros vemos en la esfera gubernamental del mundo, se presenta con guardaespaldas, con carros blindados, todo eso, ¿no? Pero acá viene un hombre sobre montado sobre un burrito, ¿no? Algo sorprendente, ¿no? La humildad, la sencillez, ¿no? Y eso es lo que me queda, ¿no? Sorprendido, a pesar que el dueño del mundo, era el creador del mundo, presentándose de una manera tan sencilla y humilde hacia la multitud. A pesar de eso, la gente lo ovacionaba. Gracias, querido Wilfredo. Muy bien. Bien dicho, hermano. Bien dicho. Querida Ricarda, buenas noches. Adelante, hermana. Escuchamos su comentario. Buenas noches a todos, pastor. A mí me sorprendió mucho que le dijo a sus dos discípulos que fueran a tal lugar y que desataran el pollino y que se lo trajeran. Y que si alguien le preguntara o los dueños le preguntaran algo, pues que le dijeran que el maestro lo necesitaba. Entonces, este, yo, si a mí alguien me dice una indicación, lo pensaría mucho de tomar algo así, así nada más porque sí, ¿no? Entonces a mí eso me sorprendió mucho la actitud o la obediencia, de sus discípulos. Yo lo quiero entender, en mi propia vida, en la práctica, ¿no? Entonces, eso fue lo que a mí me sorprendió. Gracias, querida Ricarda. Muy bien dicho. Sí, sí, sí. Ellos fueron y lo más impresionante de eso es que lo encontraron tal y cual como Jesús los había dicho, ¿verdad? Jesús les dijo, si alguien se rehúsa a eso, dígale que el maestro lo necesita. Y dicho y hecho, así lo hicieron, ¿verdad? Y excelente, gracias, hermana. Muy bien. Eliseo, adelante, hermano. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, pastor. Pues a mí lo que me llamó mucha atención, inclusive lo apunté, donde dice estas palabras, él dice, oh, si tú también conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para ti tu paz, más ahora tus ojos, no más ahora están cubiertos tus ojos. Esas palabras me causaron mucha tentación, o sea, me llamaron mucho la atención, cómo en nuestra actividad diaria nuestros ojos están cubiertos. Y me hizo reflexionar en que en nuestras vidas y en los momentos de nuestras vidas, nuestros ojos siguen o tal vez todavía están cubiertos. E ignoramos o no entendemos lo importante de esa paz que Él nos da. Eso me llamó mucho la atención a mí. Es lo cómo se expresó de Jerusalén. Excelente, excelente, Eliseo. Y tiene toda la razón, hermano. Sí, sí, sí. Muchos podemos decir que somos cristianos, pero todavía esa venda de los ojos todavía está ahí. Nuestros oídos están taponados y nuestro corazón a veces endurecido por las cosas de este mundo, por las voces que escuchamos y todo lo demás, ¿verdad? Es una hermosa historia que nos hace reflexionar, como dije al principio, de que el rey, ¿verdad? Entregó su vida por sus súbditos. Él fue al campo de batalla para luchar solito, sin armas, sin nada, contra el enemigo que lo quería derrotar. Desde que Cristo puso el pie en la tierra, el diablo, su tarea, su misión era exterminar, arruinar
salvación que Dios había prometido a Adán y Eva ya después de caer en el pecado, ¿verdad? Gracias, querido Eliseo, muy bien. Excelente, yo creo que con sus comentarios, con su participación de esta primera parte, vamos a avanzar un poquito y seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué investigaron ustedes? ¿Qué significa la palabra Osana que encontramos en la Biblia, específicamente Juan nos habla Osana al hijo de David, ¿verdad? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero ¿qué significa eso? La palabra que mucho se canta, ¿verdad? En los servicios el domingo de Ramos. Un voluntario, escuchamos a nuestra querida hermana Betty y después vamos con Alejandro. Sí, bueno, pastor, yo averigüé y Osana es alabanza. Ujú. Cuando alabamos al Señor, ¿verdad? Le adoramos, le cantamos, es lo que averigüé en Osana. Excelente, hermana, muy bien. Escuchemos a Alejandro y vamos después con Eliseo. Sí, bueno, buenas noches con todos. Y de lo que yo pude investigar justamente de la palabra Hosana, es bien interesante la etimología de dicha palabra porque proviene justamente del hebreo que significaba Hoshana y prácticamente lo podemos entender como salva o salva ahora. Y en el contexto de este pasaje bíblico, cuando se hace mención a Hosana al hijo de David, prácticamente se está reconociendo a Jesús como el Mesías y a su vez como hijo de David, y desde luego también se lo podría interpretar como el contexto de que para la época las personas veían a Jesús como la persona salvadora, que los iba a liberar de la opresión romana y también del tema de la esclavitud. Entonces, eso es lo que pude investigar en cuanto a la definición de Osana. Gracias, querido hermano. Perdón, estaba hablando y no tenía el micrófono activado. Gracias, muchísimas gracias por la investigación con la etimología de la palabra y todo eso. Muy bien dicho. Querido Eliseo, adelante. Mi estimado pastor, pues prácticamente yo lo que investigué, que viene siendo como una palabra que dice ayuda, socorro, danos la salvación. Yo lo capto de esa manera, algún tipo de ayuda, de socorro, danos la salvación. Se me hace que es algo extenso a la salvación que solamente puede dar. Eso Gracias. sería, mi estimado pastor. Muy bien, sí, sí, usted también en lo correcto. Es que la raíz de esta palabra viene del griego que significa este. Sí, como bien dijo Alejandro, ¿verdad? Que es la raíz del mismo nombre de Jesús, que su nombre es Salvador, también viene Yahshua de ahí y todo eso. Entonces, significado es Señor, danos la salvación, ¿verdad? Este es una referencia del Salmo 118, los versículos más o menos eh, 25 hasta el 29, que era una alabanza, que era una acción de gracias, si se puede decir, que los israelitas hacían siempre cuando empezaba la Pascua, ¿verdad? Entonces ellos recordaban su pasado, los años de esclavitud allá en Egipto, 430 años, y la salvación con el poder que Dios hizo usando un instrumento humano como Moisés para sacarle a su pueblo de la esclavitud. Entonces, literalmente, les salvó de la opresión del enemigo, les dio esa libertad, básicamente rompiendo las cadenas. Y eso era lo que ellos estaban diciendo, Señor, danos la salvación. Como bien decía Eliseo, como bien decía Alejandro, Betty, esa exclamación, ese gozo de júbilo, de fiesta, ¿verdad? Que había ahí. Excelente, muy bien. Entonces, una palabra pequeña con un gran significado espiritual para los judíos de aquella época y para nosotros que sí realmente en Dios hemos recibido
la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ahí está el significado. Señor, danos la salvación. Señor, concédenos la victoria de sus enemigos. Y como bien hacía una referencia histórica a Alejandro, la opresión de los romanos, que ya estaban cansados que un gobierno extranjero viniera a poner leyes y los mantuviera apresados, si se podría decir, con las leyes que ellos pusieron, ¿verdad? Bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor. Los bendecimos, el Señor es Dios y nos ilumina. Únanse a la procesión, portando ramas en la mano hasta los cuernos del altar. Tú eres mi Dios, por eso te doy gracias. Tú eres mi Dios, por eso te exalto. ¿Nota usted? Entonces, literalmente todo esto hicieron con Jesucristo. Salmo también ahí dice, den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre, ¿verdad? Entonces todo esto concluye con esa acción de gracias. Y la profecía de Zacarías, que se cumple perfectamente con la entrada triunfal de Jesucristo. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, a justo, salvador y humilde, viene montado en un asno, en un pollino cría de asno. Perfectamente se cumplió como nuestro Señor Jesucristo lo hizo aquel domingo de Ramos. Muy bien, excelente. Entonces, muy bien, vamos a avanzar. Ahora estamos en la parte de contar y yo sabemos que hemos estado practicando esta parte de contar. Y voy a pedir un voluntario o una voluntaria que nos cuente la historia bíblica. Ya le hicimos un pequeño repaso. ¿Quién me puede contar solamente la historia de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo empezó? ¿Cómo reaccionó la gente? ¿Cómo reaccionaron los fariseos ante la alabanza de la gente? Cuéntenme, hermanos, hermanas, un voluntario que nos cuente la historia. Vamos a suponer que nosotros somos su audiencia y usted nos va a enseñar esta historia y nos va a contar en sus propias palabras. Adelante, nosotros somos su audiencia. Cuéntenos, hermano, hermana, un voluntario, una voluntaria. ¿Quién se quiere arriesgar? La historia de la entrada triunfal. Querido César, adelante, hermano. Te Sí, escuchamos. Una pastor, muchas síntesis de la gracias. historia. Gracias por la participación. Bueno, yo podría resumir esta historia como el ingreso triunfal de Jesús a Jerusalén. Eh, yo diría también de que se demuestra el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo cuando predice cosas y antes de que sucedan. Por ejemplo, le dice a dos de sus discípulos, vayan a tal lugar y ahí van a encontrar un burrito donde nadie todavía ha montado. Y si les dice qué están haciendo con el burrito, ustedes le dirán, el Señor lo necesita. Entonces, las personas van al lugar y realmente se cumple lo que había anunciado el Señor Jesús. Yo imagino la sorpresa que se llevarán los discípulos cuando corroboran lo que su Señor les había pronosticado. Y le llevan el burrito y ponen unas mantas sobre el burrito y Jesús monta sobre él. Y esto me hace recordar también a Salomón, cuando fue nombrado rey de Jerusalén. Él fue montado sobre la mula de David. Pero a diferencia de Salomón, Jesús, que es mucho más que Salomón, él montó un burrito, demostrando la gran humildad que él tenía. Y en su paso a Jerusalén, porque él pasaba de Monte de los Olivos a Jerusalén,
la gente se alegra de verlo y dicen, Hosana, eh, el rey que viene en el nombre del Señor. Ujú. Entonces los fariseos oyen esto y dicen que se callen, pero más adelante me imagino cómo se habrán sentido los judíos que aclamaban o sus seguidores que aclamaban a Jesús cuando a su rey lo ven crucificado, porque todos pensaban que él iba a ser el rey que iba a reiniciar el reinado sobre Israel cuando fue quitado hacía años. Y lo que también llama la atención es que él llora, demostrando un gran amor que tenía por su pueblo. Y llora porque sabe que en un futuro cercano será destruido y su población destruida. Eso es lo que podría resumir, pastor. Gracias. Gracias, querido César. Muy, muy bien hecho. Muy bien hecho. Entonces usted resumió la historia, ¿verdad? En sus propias palabras. Y qué bendición. Gracias, hermano, por hacer eso. Y esa es la idea. Esa es la idea de que usted conozca la historia y comparta en sus propias palabras con los demás. Muy bien. Ahora vamos a la parte de considerar, que son las 6 preguntas, en las cuales, como siempre digo, vamos a convertirnos en detectives de esta historia e ir identificando los personajes, los objetos, etc. ¿Ok? Muy bien. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Qué personajes encontraron ustedes? Había algunas manos levantadas acá. Wilfredo tenía la mano levantada, hermano. Wilfredo está ahí. ¿Me Bueno, escuchan? vamos. Sí, adelante, hermano. Ah, eh, lo Estamos en los que personajes. en los personajes tenemos a Jesús, a la Ujú. multitud, eh, esos son los personajes. Gracias, hermano. Muy bien. Querida Betty, ¿algunos otros personajes que usted identificó en la historia? Betty, el micrófono. Betty, hermana, el micrófono, por favor. Y si no, vamos con Eliseo. Adelante, Eliseo. ¿Me oye? ¿Me oye? ¿Me oye? Ahora sí, Betty. Adelante, hermano. Perdón, Eliseo. Sí, no se preocupe. Aparte de Jesús, la multitud, estaban los dos discípulos que fueron los que fueron a buscar el pollino. Estaba cerca del monte Los Olivos, ¿verdad? El monte, los fariseos. Ujú. Y, y bueno, hasta ahí. Gracias, hermana. Muy bien. Podemos mencionar también los dueños de los burritos, ¿verdad? El apóstol Juan. Ajá, Sí, Juan menciona que estaba la madre con su burrito ahí, ¿verdad? La madre, la burra con su pollino, si se puede decir. Muy bien. Querido Eliseo, hermano, ¿cuáles son los objetos? ¿Qué objetos identificó usted en esta historia? Pues los objetos se puede decir que es el burrito, Ajá, la ciudad, Jerusalén, este, exactamente. pues son los que tal vez ya nada más tenga yo esos dos como Gracias, hermano. objetos. Muy bien. ¿Alguien más? Lucas no nos menciona mucho, ¿verdad? Pero Juan, Mateo nos mencionan sobre las palmas, las ramas de palma, los mantos que colocaban y todo eso, ¿verdad? Excelente. Con eso yo creo que ya podemos avanzar. También si leemos toda la historia, ¿verdad? Que no quedará piedra sobre piedra. También Jesús les dijo a los fariseos que quisieron, ya dijeron, ah, ya tanto alboroto, ¿verdad? Ya diles que se callen. Y el Señor Jesús dijo, pues bueno, si ellos se callan, las piedras gritarán.
Excelente, hermanos. Hermanas, ¿dónde ocurrió esta historia? El Evangelio de Lucas nos dice ahí dónde comenzó. Querido Alejandro, cuéntenos todo. Bueno, en el Evangelio de Lucas se mencionaba que este suceso se produjo en Betfage y Betania, y que también en el Monte de los Olivos, donde Ujú. justamente tenemos el episodio donde Jesús es recibido por la multitud, esa misma multitud que después lo aclamaba como, y lo veían como una persona que venía a hacer, digamos, a cumplir la voluntad y los designios de Dios. Entonces, esos son prácticamente los escenarios donde ocurre prácticamente este acontecimiento. Gracias, querido Alejandro. Muy bien. Entonces, ahí está Betfagé, Betania. Jesús se quedó en la casa de sus amigos el contexto bíblico, ¿verdad? De Lázaro, de Marta y María. Ahí María le ungió con un perfume carísimo, ¿verdad? Y ahí es cuando Judas Iscariote estaba diciendo, qué desperdicio, tanta plata que gastan, ¿verdad? Ese perfume lo hubiésemos vendido y le hubiéramos dado la plata a los pobres, era el argumento de él. Y bueno, Jesús le reprendió, entonces después, el siguiente día, el domingo, ya estaban, ¿verdad? Subieron el monte de los olivos, hay una loma, y luego bajaban y para Jerusalén. Y desde lejos, ¿verdad? Jesús vio la ciudad él con su hermoso palacio y después, claro, que lloró por ella al ver la incredulidad de la gente, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia, hermanos, hermanas? ¿Fue antes de la Pascua, durante la Pascua, después de la Pascua? ¿Y por qué había tanta gente en Jerusalén? Piensan ustedes. Querido Eliseo, adelante. Eh, Estaba por empezar la Pascua, si mal no recuerdo la lectura. Estaba por Ujú. empezar la Pascua y cuando ocurrió ese hecho. Y Ex- festejaban lo de la salida cuando Dios los sacó de Egipto. Excelente, Ujú. excelente, Eliseo. Muy bien. ¿Alguna otra cosita que acotar, Betty? No se olvide de desactivar el micrófono para que la escuchemos, por favor. Bueno, seguimos entonces. Excelente. Entonces, sí, ya nos dijeron que podemos decir 8 días antes de la Pascua de Resurrección, había mucha gente que vinieron a celebrar la Pascua, el recordatorio, como bien decía Eliseo, de la liberación que Dios hizo con una muestra de poder de la esclavitud de los egipcios. Y también podemos decir en la parte final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ya llegamos a la Semana Santa, esa semana muy ocupada para nuestro Señor Jesucristo. Trabajó el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, y pues el viernes ya fue crucificado. Bien. Excelente. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué problema o problemas identificaron ustedes? ¿Qué problemas, hermanos, hermanas? José Luis. José Luis y después vamos con Maribel Hernández. ¿Qué tal, pastor? Buenas noches a mis hermanos. Bueno, el problema que yo veo es que los fariseos y los judíos no creían en Jesús como el Mesías que se le había anunciado en las Escrituras. Ellos esperaban a un Mesías político. Gracias, hermano. Muy bien. Escuchemos a Maribel, hermana, y luego vamos con Félix. Ay, Dios conmigo, ya Maribel, va. ¿Cómo hago? Ay, ya la va que no sé escuchamos. cómo meter. Adelante. Cuéntenos nomás. ¿Algún problema que Eh, usted identificó en esta historia? eh, ¿Sí me escuchan? Clarito. Ah, ok. Bueno,
no, me metí tarde y no pude escuchar muy atentamente lo que ustedes están hablando, pero en referente a la Pascua, es la Pascua, ¿no? Este, eh, ¿Qué le puedo decir? De verdad estoy perdida, no les puedo Está decir nada bien, de verdad, porque escúchenos más, hermana, escúchenos y ahí vamos ok, a ya participo. encarrilándonos en la clase. Perfecto. Muy bien. Félix, adelante, hermano. ¿Cuál es el problema de esta historia? ¿Qué problema identificó usted? Otros de lo que ya mencionaron nuestros hermanos. Adelante, querido Félix. ¿Qué tal, pastor? Buenas noches, hermanos. Uno de los problemas que he podido identificar es el corazón duro el corazón duro eh, de los fariseos, ¿no? De ciertos, se puede decir ciertos religiosos, ¿no? Religiosos, corazón duro, la ceguera espiritual que tenían, las ambiciones humanas que tenían ellos, ¿no? Porque no veían desde la otra perspectiva eh, para qué prácticamente había venido Jesús, ¿no? Entonces, prácticamente ese es el problema que había ahí, ¿no? La dureza de corazón. Gracias, hermano. Sí, sí, sí. Y muy bien dicho. Entonces, escuchemos a Betty y luego pasamos a la siguiente pregunta. Este, aparte de eso, pastor, me llamó también la atención en el templo, pues, cuando él fue al templo, que fue ya a profetizar, pues, ya su muerte, pues, allí. Y los cambistas que tenían la casa de oración como un mercado, él tuvo que desalojar. Gracias, Betty. Esto es un poquito más adelante. Gracias, hermano. Muy bien. Entonces, sí, ya vimos que Jesús tiene una misión que cumplir. Llegar a Jerusalén, la ciudad de paz, que pronto se iba a convertir en un, en una terrible, pues, ataque al Mesías prometido, ¿verdad? Y ahí estaban sus enemigos. Era literalmente como Jesús estaba llegando a la cueva misma de los leones, ¿verdad? Estaba yendo a entregar su vida por nosotros, ¿verdad? Excelente. Entonces, ¿se resuelve el problema? Escuchemos a Matías. ¿Se resuelve el problema que hemos mencionado, que hemos identificado y cómo se resuelve? Sí, el problema también se relaciona con la ceguera espiritual de los líderes y la gente de Jerusalén. No habían reconocido la hora de de la visitación de Dios y no habían creído en Jesús como el Mesías. Esto los lleva a rechazar a Jesús y a planear su muerte. Gracias, querido Matías. Muy bien. Eliseo. Estimado pastor, pues yo siento que el problema no se resuelve en el momento porque no alcanzaron a dimensionar en realidad lo que estaba por ocurrir, lo que venía después, la muerte, la resurrección. Entonces el problema se resuelve ya posteriormente, porque ni aún los discípulos entendían qué iba a pasar, qué iba a suceder esos días de tribulación, de angustia pues para las María, los discípulos, para la misma gente que lo seguía, no dimensionaba lo importante de ese plan de salvación, considero yo. Gracias, Eliseo. Sí, sí tienes razón. De alguna forma, este problema pues recién comienza, ¿verdad? Como bien dice usted, todo lo que Cristo tenía que hacer. Sin embargo, podemos decir que el punto de esta historia, ¿verdad? La entrada triunfal, sí lo recibieron como el rey de reyes, ¿verdad? Jesús bajó, ingresó a la gran ciudad y sí, realmente fue la entrada que le dieron a un rey,
¿verdad? Quizás los que estaban haciendo eso, los que estaban hablando, alabanzas y todo, no sabían, no entendían el significado espiritual de lo que estaba pasando en ese momento. Yo creo que, ¿verdad? Como hoy en día, a veces no sé si en sus países hacen las huelgas, las protestas, ¿verdad? Y uno pregunta a alguien que, ¿por qué está haciendo la protesta? Y la gente dice, no sé, yo me uní al filo ahí, estaban haciendo ruido y yo también estoy haciendo lo mismo, ¿verdad? Mucho de eso pudo haber bien pasado eso, porque ya 5 días después nos da la evidencia de aquello, porque pues los mismos que gritaban Hosana al hijo de David, lo decían, crucifícalo, crucifícalo al unísono, ¿verdad? Excelente. Muy bien, entonces sí se resolvió el problema, podemos decir, como decía Eliseo también, en parte, porque el rey llegó y ya era el momento de cumplir todo lo que Dios le había encomendado, ¿verdad? Allí llegó a la cueva de los leones, los enemigos estaban esperándolo y todo este tiempo habían estado tratando de matarlo, pero no pudieron y ahora Jesús mismo, en el tiempo perfecto de Dios, llegó donde estaban ellos para hacerles la vida más fácil, ¿verdad? Querido Félix, ¿tenía algún comentario aquí en esta parte de la resolución del problema? Félix, el micrófono, hermano. Pastor, Adelante. me dice a mí, José Luis. Sí, tenía algún... Félix primero tenía la mano levantada y luego podemos ir con José. No, pastor, había dejado mi manito levantada, disculpe. Ok, excelente. Entonces vamos, gracias hermano. Vamos con José. José, ¿algún comentario final aquí en esta parte? Sí, pastor, yo puse en respecto al si se soluciona el problema, de mi punto de vista, sí se soluciona por medio de Jesús, anunciando que llegó la hora de dar su vida inocente por los pecados de todos nosotros, teniendo la oportunidad de recibir a Jesús como nuestro Rey y Salvador. Eso es lo que puse, pastor. Gracias, querido José Luis. Muy bien, excelente, muy bien. Y el mundo supo. El mundo se postró a los pies del único y verdadero Rey, el Señor de señores y Rey de reyes, ¿verdad? Excelente. Otra vez, intervención divina en el tiempo perfecto de Dios. Muy bien, entonces ahora vamos a las últimas 4 preguntas que nos queda de consolidar, como siempre digo, la aplicación práctica de la palabra de Dios a nuestra vida. Aquí vemos la ley como un espejo y vemos el dulce evangelio de Cristo, el amor inmerecido que Dios nos muestra diariamente, no sin antes pasar por identificar el punto principal de la historia. Para ustedes que leyeron la historia, ¿cuál es el punto principal de esta historia? ¿Qué es la parte que sobresale? ¿Qué nos quiere decir Dios con esta historia bíblica? Adelante, hermanos, les escucho algún título, alguna síntesis, un párrafo del punto principal. Cuente. ¿Qué título le daría a usted? Querido Eliseo, hermano. Pues mi estimado pastor, yo le daría el título, pues, ¿cómo lo puedo expresar? El título divino de salvación. Yo lo diría la culminación de esos 3 años estaban a punto de suceder. Entonces el título yo le daría el triunfo de Jesús sobre Satanás. Muy bien, excelente, sí. Muy bien, escuchemos a Matías. Adelante, hermano. ¿Qué título le daría a usted? El micrófono, hermano. Yo le pondría el título, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y su llanto por la ciudad que lo rechazó. Muy bien, gracias, Matías. Escuchemos a Romina, hermana. Adelante, cuéntenos.
El micrófono, hermana. A ver, le voy a ver si puedo ayudarle aquí con el micrófono. El botoncito ahí. Ahí está. Ahora sí, ya. Adelante. Para mí, ¿cuál es el punto principal de esta historia? Para mí es Jesús el Hijo de Dios, porque si Jesús no hubiese hecho lo que hubiese hecho por nosotros, en ese momento, si bien había mucha gente que lo seguía y mucha gente que no lo seguía a Jesús y creían que era un profeta más, ¿no? Pero Jesús demostró su humildad en el momento de ir y sacrificarse por sí solo, porque él sabía que si entraba a Jerusalén, él sabía ya lo que le esperaban, porque ya lo estaban buscando para matarlo, él ya sabía que si ellos lo agarraban, iba a ir directamente a la muerte, ¿no? Entonces, sin embargo, la humildad de él y el entregarse a sí mismo, no es que yo escuché que dijeron recién como que él lo agarraron, ¿no? Él se entregó. Entonces yo le puse eso. Gracias, Romina. ¿Sí? Jesús el Cordero de Dios. Gracias, hermana. Muy bien. Escuchemos a Edwin, César y por último a Félix, mientras pasamos a la siguiente pregunta. Edwin, querido, Buenas adelante. noches. Yo le pondría como título La entrada triunfal de Jesús, Rey de Reyes. Excelente. Muy bien, César. Gracias, Edwin. Sí, yo quisiera resaltar algo. Jesús desde pequeño participó de esta fiesta de la Pascua con sus padres. Ya cuando él empezó su prédica, él por 3 años seguidos él ha asistido a la Pascua. Por ejemplo, la Pascua anterior, él no montó el burrito y tampoco ingresó triunfalmente a Jerusalén. Es justamente en este último año cuando él cumple esa profecía y asiste a la fiesta de la Pascua. Entonces, yo diría que el título de este ingreso sería eh, el ingreso triunfal de Jesús en el tiempo debido. Gracias. Gracias, querido César. Escuchemos a Félix. Ya, pastor, yo le he puesto de título El triunfo de Cristo para la humanidad. Gracias, hermano. Muy bien. Excelentes títulos, ¿verdad? Aquí podemos pensar en muchos más. Vamos a quedarnos con lo que ya dijeron ustedes y también podemos agregarlo. Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento mientras entra a Jerusalén y es alabado por muchos como el único y verdadero Rey y como el único Salvador del mundo, ¿verdad? Entonces, Salvador prometido. Muy bien. Ahora vemos la palabra de Dios, vemos la ley de Dios como un espejo que nos muestra cómo somos ante Dios, ¿verdad? Nos, eh, si se podría decir, desnuda nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Nos hacemos la pregunta con la mano en el corazón, preguntándonos, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Escuchemos a César, luego vamos con Eliseo. Cuéntenos, hermano, ¿qué pecado? César, hermano, el micrófono. Disculpe, hermano, había dejado la mano levantada. Recién lo estoy analizando. Bien. Entonces, vamos con Eliseo. No sé si también dejó la mano levantada. No, sí, pastor. Pues yo en mi vida veo de que por mucho tiempo tuve los ojos, cegada la vista ante él. Me abrumaba mucho la vida en muchas cuestiones y a pesar de que conocía la palabra de él, no la entendía correctamente y eso es lo que yo confieso de mi vida, que mis ojos por mucho tiempo estuvieron cerrados.
Gracias, querido Eliseo. Bien dicho, hermano. Escuchemos ahora a José Luis, luego a Betty, a nuestra hermana Ricarda y también a Romina. José Luis, adelante. ¿Qué tal, pastor? Sí, el pecado que veo en esta historia y confieso en mi vida es que ellos no ven su estado de perdición y se niegan a arrepentirse y aceptar a Jesús el Salvador. Y lo que confieso yo en mi vida es reconocer mis faltas y arrepentirme porque solo en Jesús hay perdón. Gracias, hermano. Muy bien. Betty, Ah, la incredulidad, ¿verdad? Porque no todos estaban en el mismo sentido y la falta de fe. gracias, hermana. Muy bien. Escuchemos a Ricarda. Bien dicho, la incredulidad tiene diferentes formas. No es solamente lo que muchos de nosotros pensamos, ¿verdad? Pero incredulidad es desconfiar de Dios. Ricarda, adelante. El rechazo del Salvador, hermano. Rechazo del Salvador. Muy bien. Romina, Yo la incredulidad, porque y puse saber quién es realmente Jesús, porque a veces podemos decir, sí, yo creo en Jesús, yo esto, ¿no? Pero cuando vienen las luchas y las pruebas, o sea, ahí nos olvidamos un poco de quién es Jesús, así que a veces podemos decir que somos un poco incrédulos en algunas ocasiones o circunstancias de la vida, pero más la gracias. incredulidad. Gracias, Romina. Bien dicho. Félix, Listo, hermano. Yo puse, estuve como la oveja perdida, ¿no? Estuve como la oveja perdida en un tiempo, mas Cristo llegó a mi vida, me alcanzó y pude ver, ¿no? Pude ver su amor hacia mí y de esa manera también prácticamente se cayó ese velo, ¿no? gracias, Y querido eso, hermano. Félix. Gracias, hermano. Escuchemos a Matías y vamos a concluir con Manuel Carrillo. Adelante, Matías. Podemos ver varios pecados y errores que se pueden aplicar en nuestras vidas. Incredulidad y la falta de fe, el rechazo y la oposición a la verdad. Gracias, Matías. Manuel, adelante, Manuel. Y yo diría que con Cristo rompemos todos esquemas mentales de los, los que se creen, o sea, millonarios, todo eso. Gracias, Manuel. Muy bien. Excelente, hermanos. Sí, hay muchos pecados que podemos identificar aquí, ¿verdad? Hay tantas cosas, pero yo puedo pensar en lo que dijo Romina, es que cómo, cómo vemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Como aquel que nos libre de los problemas, de la pobreza, de la opresión, de alguna tragedia que me está pasando, que ya tengo el agua hasta el cuello. Ahí me acuerdo de Dios. Creo que Dios sea, no sé, Jesucristo, un Dios que me salve de ese momento, para creer en Él, ¿verdad? También otros han dicho que ese Jesús bombero, que nomás le buscamos cuando hay un incendio y ahí, pues, y después de eso no pasa nada, ¿verdad? Esa incredulidad, a veces enfocarnos en las cosas de este mundo y no conocerlo realmente como lo que es Jesucristo, ¿verdad? Como lo que la Biblia nos muestra, el sacrificio que Él tuvo que hacer por nosotros, unos miserables pecadores, ¿verdad? De entregar su vida, como dije anteriormente, ir solo al campo de batalla con el enemigo, con Satanás, a humillarse a sí mismo. La Biblia dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Y todo eso lo hizo por usted y por mí. Y a veces, personalmente, se me olvida
el inmensurable significado de la muerte de Cristo, ¿verdad? Para que para nosotros sea la salvación gratuita, alguien tuvo que morir, alguien tuvo que pagar el precio de nuestra redención, alguien tuvo que cubrirnos con su manto de justicia y perfección para que hoy Dios nos vea como sus hijos y ya no como sus enemigos, ¿verdad? Entonces tantas otras cosas y quizás también a veces podemos decir que nuestras alabanzas solo son de los labios para afuera, ¿verdad? Como este grupo de gente que estaba ahí cantando, bailando, brincando, a este rey que lo veía llegar, ingresar, pero no realmente había esa conexión íntima de ver como esa dependencia de este Mesías prometido, del Salvador del mundo, del Hijo de Dios, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Mucho por pensar, por confesar en nuestras vidas, ¿verdad? De esa manera, pues, eh, somos merecedores del castigo eterno de Dios al no cumplir los requisitos, los mandatos que Dios nos da. Eh, Sin embargo, Dios no nos deja ahí, y siempre digo, sangrando por nuestras heridas, pisoteados por el Satanás. Todo lo contrario, Él llega y nos rescata. Note usted que nuestro Señor Jesucristo no solamente llegó como el Rey del universo entrando a Jerusalén, pero este mismo Rey, ese mismo Salvador, entró en su vida, entró en su corazón. Él vino a buscarlo, Él vino a rescatarlo, Él vino a librarlo de su peor enemigo, del diablo, de la muerte y del infierno, ¿verdad? Entonces, con eso en mente, la gracia, el amor, la misericordia de Dios se hicieron presentes en la obra redentora de Cristo. Entonces, con eso en mente, ¿en qué versos y palabras de esta historia usted ve el amor de Dios hacia su persona? ¿En qué versos, en toda la historia, qué parte de esta historia le hace pensar y decir, este rey vino por mí? Ese rey mostró al mundo que iba a derrotarle a Satanás. ¿En qué parte de esta historia ve usted el amor de Dios? Romina, adelante, hermana. Yo puedo ver el amor de Dios en que a pesar de mis faltas, el Señor me alcanzó, ¿no? Porque es Él quien nos alcanza a nosotros. Me bendice, me amolesta, me enseña su camino. Y también algo que también este texto me deja es que Él padeció. Muchos creen que porque es el Hijo de Dios no sufrió los latigazos, no sufrió, pero Él en la cruz se llevó todos los pecados, los que vemos y los que nos vemos, y todo eso lo hizo por amor. Eso también me hace ver este pasaje. Muchas gracias, querida hermana. Sí, realmente analizando profundamente la obra redentora de Cristo es para postrarnos a los pies y darle gracias, ¿verdad? Querida Betty, adelante. Así es. En la muerte, en la cruz, pues que no merecía esa muerte, sino nosotros, y lo hizo por el amor al mundo, la humanidad. Gracias, querida hermana. Muy bien, entonces aquí podemos concluir diciendo que el único héroe, Jesucristo es el único héroe que entregó su vida por los villanos. Usted y yo vemos las películas de Hollywood, ¿verdad? Las películas que hacen que los héroes den su vida o rescaten a los que supuestamente buenos, a las víctimas de los malos, ¿verdad? Pero en este caso, Jesucristo entregó la vida por todo el mundo, por aquellos que lo despreciaron, lo rechazaron, lo escupieron en su rostro, lo maltrataron, ¿verdad? Por ellos murió, por nosotros murió, ¿verdad? Y nosotros tampoco hemos sido esas mansas palomitas. Quizás si nosotros hubiésemos estado en la multitud ahí, también nuestros labios hubieran dicho crucifícalo, crucifícalo, porque eso es lo que hace
nuestros pecados, ¿verdad? Pero Jesucristo entregó su vida por usted, como dice Betty, en la cruz, el sufrimiento terrible que nosotros merecíamos, ¿verdad? Ese es el amor de Dios. Jesucristo, que nunca se nos olvide que es la personificación perfecta del amor de Dios en toda su máxima expresión. Muy bien. ¿Qué pediremos? Que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra. Recordando lo que dijo nuestra hermana Romina, ¿verdad? Que Dios anhela, Dios exhorta a ver al cristiano que produce frutos de fe. Que seamos más prácticos que teóricos, ¿verdad? ¿Qué pediremos? ¿Qué pediría usted, hermano, hermano? Liceo, hermano, adelante. Pues mi estimado pastor, yo pediría que siga fortaleciendo mi fe, que siga fortaleciendo mi fe día a día, porque sin duda alguna hay muchas cosas que aprender de él todavía y cada cosa que se ve en la Biblia se vuelve a leer y se entiende de otra manera. Fortaleza, que ayude mi fortaleza en fe. Amén, hermano querido. Amén, amén. Romina y luego vamos con Wilfredo. Yo le pediría al Señor que no permita que mi corazón se endurezca como lo del fariseo, porque si llegaba a suceder algo así, ya no habría forma, ¿no?, de que su Espíritu Santo haga algo, porque creo que lo peor que puede tener un ser humano es el corazón duro y orgulloso, ¿no? Porque un corazón duro y orgulloso no admite que es pecador y que necesita perdón. Entonces, a veces cuando veo gente que es muy orgullosa, yo digo, pienso en mí misma también en mis momentos que no conocía al Señor, de creer que sabía todo y no, necesito perdón, porque soy una pecadora. Gracias, querida Romina. Sí, que el Señor nos mantenga con la mirada fija en Jesucristo, el autor y perfeccionador de nuestra fe, y también que nos mantenga a los pies de Cristo como lo hizo María, atentos a su palabra, ¿verdad? Adelante, Wilfredo, Ricarda y Félix. Wilfredo, adelante. En esta parte, cuando medito, se me viene a la mente cuando Pablo lo recomienda a Timoteo, le dice, cuídate de ti mismo, ¿no? Y acá vemos la misma actitud de los hombres. Al momento de la entrada de Jesús, lo ovacionan, lo aplauden, pero pasado ese momento, ellos mismos lo contradicen, ¿no? A veces somos tan vulnerables, a veces las circunstancias nos obligan y quisiéramos para esos momentos ser fuertes, firmes, que Dios nos consuele, nos ayude a superar esos momentos crisis, ¿no? De situación, la presión social, la presión de la familia, la presión de muchos que nos rodean en el trabajo, en todo eso. Quisiéramos ser leales y fieles. Eso yo podría pedirle, y creo que le faltó también a ese multitud ser fiel, leal, consecuente con lo que ellos pensaban, pero no, ellos solo buscaban lo que les convenía. Y Gracias, eso es lo que Wilfredo. pido. Gracias, hermano. Escuchemos a Ricarda. Adelante, hermana. Eh, no tengo palabra cómo expresarle o cómo decirle, así claramente, pero eh, he entendido que Dios me ha dado un don y quiero ser fiel, quiero ser leal, quiero ser obediente, pero para ello tengo que estar consciente y siempre presente la obra del Espíritu Santo en mi vida, que Él en todo tiempo eh, me consuele por, porque em, al leer la historia, más bien
la actitud de los fariseos, ¿no? El coraje o el egoísmo, la incredulidad, ¿no? De cómo ellos estaban viendo a la multitud, a la gente que adoraba, que exaltaba a Jesucristo, ¿no? Cuando iba entrando, ¿no? Entonces eso, esa adoración, esa alegría, ese contentamiento de corazón, de alma, como para el Señor, para hacer las cosas que Él me está mandando, que yo haga, que no me limite, que yo no vea, ¿no? A las personas, que yo no escuche a esas personas, ¿no? A mí misma, ¿no? Porque soy pecadora, entonces eso le pediría yo al Señor, ¿no? Que Gracias, me tome de su mano para seguir adelante. gracias, gracias, querida Ricardo. Muy bien, sí, y bien dicho. Y siempre recordamos la promesa de nuestro Señor Padre Celestial que dice, ¿verdad? Es Dios quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer para su buena, para según su santa voluntad. Y ese es el gozo y como dijo usted, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, que es nuestro consolador. Excelente, Félix. Y concluimos con Luis, con José Luis. Félix, adelante, hermano. Y concluimos esta parte con José Luis. Sí, hermano, yo estoy pidiendo constantemente sabiduría y fortaleza espiritual y que esté consciente en todo tiempo que Él está conmigo, ¿no? Ya que en realidad seguir sus pasos, mantener la fe siempre es un, ¿cómo se puede decir? Es un constante aprendizaje, ¿no? Y es un proceso, ¿no? Es un proceso en el cual cada día tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé fortaleza para cada día amarlo más y cada día entender su palabra. Eso, pastor. Amén, hermano querido. Sí, todos los días aprendemos algo nuevo de la palabra de Dios. Bien dicho, hermano. José Luis, y avanzamos con la siguiente parte. Sí, pastor, yo le pediría a Dios que habiéndolo conocido a Él, sabiendo que Él es amor, que Él es un Dios todopoderoso, en mi caminar no me aleje de sus caminos. Veo, eh, veo muchas personas que conocieron a Dios y lo han servido y hoy están alejados. Personas que un día recibieron en su corazón a Cristo y han estado años y de repente se volvieron a los caminos de este mundo. Y bueno, que el Señor me mantenga firme para poder también llevar el mensaje a aquellos animar nuevamente a aquellos que se han alejado. Eso le pediría al Señor. Gracias, querido José Luis. Muy bien. Excelente, hermanos, queridos, hermanas en Cristo. Una cosa que quería mencionar y algo que me llamó poderosamente la atención fueron las palabras de Ricarda, que dijo que el Señor nos tome de la mano, ¿verdad? Y que sea Él quien guíe nuestros pasos. Pero yo me acuerdo cuando tenía mis dos niños pequeños, ellos íbamos a cruzar la calle, ¿verdad? La calle este, muy, muy grande, grande, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que a veces los niños me tomaban de la mano, ¿verdad? Y eso para ellos era muy fácil zafarse de mi mano, ¿verdad? Pero cuando yo les tomaba de la mano, yo sabía que ellos estaban seguros, ¿verdad? Entonces, como dijo Ricardo, cuando Cristo nos toma de la mano y Él camina con nosotros, ahí las cosas van bien. Cuando el ser humano quiere darle la mano a Cristo, ahí las cosas no funcionan bien. ¿Nota usted el cambio, ¿verdad? Lo que Dios hace por nosotros ante Dios, eso cuenta a nuestro favor. Lo que nosotros queremos hacer algo para Dios, eso no cuenta, es nuestro esfuerzo humano, ¿verdad? Excelente, muy bien. Entonces, una pequeña pregunta aquí, ¿verdad? Si desea, podemos contestar ahorita o puede usted pensar
en algunas ideas, puede pensar en situaciones en las que pueda compartir con alguien esta historia. Entonces dice la pregunta, ¿cuándo sería buena situación para compartir esta historia, la historia que vimos de Lucas, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, con alguien? Con ese alguien puede ser tan cercano como nuestros seres queridos, nuestro esposo, esposa, hijos, hijas, padres, abuelos, amigos, familiares, ¿verdad? Entonces, usted vaya pensando, si de pronto tiene alguna situación ahorita en mente, puede contarnos este momento, o de lo contrario puede pensar, ¿verdad? Siempre van a haber situaciones en la vida que la gente ve a Jesús como, no sé, como dijimos anteriormente, aquellos que quieren que la vida les vaya bien, aquel que quiere que mágicamente borre, quite, elimine todos sus problemas, sus dificultades. Escuchemos a César, adelante, hermano. Sí, yo diría que una buena ocasión sería, ahora que se viene la fiesta de Pascua, esa sería una buena ocasión para compartir con la gente, porque las personas lo festejan de diferente manera. Hay personas que son católicas, otros son testigos de Jehová, otros son cristianos de diferentes denominaciones, y es lo que no sabemos. Lo que no conocemos, de repente podemos hacerle un pequeño resumen de lo que sucedió en la Pascua cuando Jesús ingresó por última vez a Jerusalén. Se me ocurre que también se podría tener, por ejemplo, impreso, digamos, un burrito. Lo otro Ujú, sería tener una imagen de Jerusalén. Y ujú. con esa imagen, contarle una pequeña historia, por ejemplo, en el mercado o a alguien que le compramos cosas, ¿no? Esa es mi opinión, pastor. Gracias, querido hermano. Sí, completamente. Entonces, explicar la razón, la historia bíblica, ¿verdad? ¿Por qué hizo eso Jesucristo? ¿Verdad? Entrando a Jerusalén, mostrándole al mundo que el que iba a entregar su vida no era un rabino más, sino era el Hijo de Dios, ¿verdad? Verdadero Dios y verdadero hombre, quien voluntariamente por nosotros sacrificó su vida y con su sangre pagó el precio justo de nuestra redención. Muchos han escuchado la historia del Domingo de Ramos, pero no entienden el significado bíblico y el significado espiritual para el creyente, ¿verdad? Gracias, querido César. ¿Alguien más, algún otro hermano o hermana que tiene otra este, estrategia? Querido Eliseo, adelante. Estimado pastor, pues a mí se me hace una buena idea en lo personal platicar de ese tema ampliamente con la familia, aprovechando Ujú. estos días que se vienen, pues con la familia, familiarmente. Y hablo de no la familia primera, hijos, sino también con la suegra, con los tíos, en fin, con toda la familia. Excelente, hermano, querido. Excelente, sí. Y a veces es difícil hacerlo con la familia, ¿verdad? Que nos conocen bien. Querida Ricarda, hermana, adelante. Hermano, yo como que tengo una encomienda y siempre el Señor me lo recuerda, que que tengo que compartírselo a mi papá por una situación que él hizo en la vida de mi papá, que le quitó el cáncer de próstata y pues yo le pedí al Señor que lo salvara, ¿no? Más bien que él aceptara a Cristo, ¿no? Pero hasta el día de hoy mi papá no ha entendido, no ha comprendido lo que Dios hizo en la vida de él, de quitarle ese cáncer y yo tengo eso en mi corazón, de que yo entendí y entiendo todos los días por qué lo hizo el Señor, porque yo le dije a mi Señor que pues que lo salvara cuando
cuando Él habló a mi vida en Isaías 41:10, que yo le pedí ayuda y Él me dijo, ¿qué quieres que yo haga en esa cita bíblica? Y yo le dije que lo salvara, pero el Señor le quitó el cáncer y hasta el día de hoy mi papá siempre le he compartido y le doy gracias a él, a mi Señor, porque siempre él me da un espacio, me abre las puertas para que yo le comparta la palabra a él y me escucha. Entonces, esa es la encomienda que tengo, siempre estar orando por mi papá y cuando lo tengo, cuando lo visito, tenemos esa oportunidad. Y también estoy discipulando a dos niñas que tienen 10 años y 12 años. La estoy discipulando y bueno, voy a tomar esa historia para compartírsela ahorita que las tengo. Excelente, hermana querida. Muy bien, excelente. Gracias, gracias por sus comentarios. Y que al fin, como siempre decimos, nosotros somos quienes llevamos el mensaje, las semillas, sembramos, pero es Dios, a través de su Espíritu, quien produce la fe en el ser humano. Quizás toma mucho tiempo, a veces puede ser instantáneo, todo eso es obra. Acuérdense que la conversión es obra de Dios de principio a fin. Excelente, muy bien. Entonces vamos una cosita más a hablar aquí, y antes de terminar la clase, y esto es ¿han escuchado ustedes el poder de la proporción? Aquí viene la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor proceso de aprendizaje? Cuando el docente comparte y los estudiantes escuchan solamente, o cuando el docente permite que los estudiantes sean parte de la conversación. ¿Qué nota usted en esta foto? ¿Quiénes están más activos aquí? ¿La maestra o los estudiantes? ¿Qué piensa? Los niños. Los niños, mire, todos quieren hablar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si la maestra no les deja hablar? ¿Van a aprender algo? No se van a poder sacar las dudas que tienen. Exactamente, muy bien. Entonces, aquí dice que es importante de practicar el arte de la proporción en la enseñanza. Uno aprende más y se le permite ser parte del proceso de pensamiento. En los ejemplos, quién está pensando más, el docente o los alumnos, y aquí vemos en la foto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el punto de este ejercicio? ¿Cuál es el punto de esta parte, verdad? Cuando compartimos el evangelio con alguna persona, ¿verdad? Queremos escucharles a ellos también. Queremos que sea una conversación interactiva, tanto como sea posible, ¿verdad? Al principio quizás se van a sentir un poquitito inseguros, van a tener un poquito de temor de expresar lo que sienten, quizás porque van a decir, pero ¿qué tal si la respuesta me sale equivocada? Y todo eso, ¿verdad? Pero con el tiempo, hay esa conexión entre el maestro que está enseñando el estudio bíblico, que está a cargo de liderar un grupo, y todo eso hay una conexión, ¿verdad? Es una ida y vuelta. Entonces, y eso es lo que hace que una clase, que un estudio bíblico, que una conversación, un café con una persona que uno conoce, queremos escuchar. Cuando lo escuchamos, lo conocemos, compartimos la palabra de Dios. Entonces, y eso es lo que tenemos acá, el método de las 4C. Usted notará que es interactivo. Queremos de todo corazón que los estudiantes contesten las preguntas, ¿verdad? Que lo más posible, que por eso tenemos muchas preguntas, son 10 preguntas, ¿verdad? Los personajes, los objetos, y ahí uno va, no sé, como soltándose un poquito y va participando, y es hermoso escucharles a ustedes que participen, ¿verdad? Entonces eso queremos exhortarles para que cuando usted tenga la dicha de enseñar, también haga que sus clases sean interactivas, que puedan los estudiantes participar,
con sus comentarios. ¿Qué les parece esta idea? Genial. Pues a mí también me parece muy bien, mi estimado pastor, muy buena idea. Excelente. Pues eso les motiva a ustedes a participar más en las clases, para no ser solo yo el que voy a ver. Excelente. Muy bien, entonces muchísimas gracias. Vamos a concluir con estas tres diapositivas. La primera es el propósito de Academia Cristo. El propósito de Academia Cristo es sencillo, es capacitar a usted para que vaya y haga discípulos de todas las naciones, la gran comisión, ¿verdad? La Biblia nos dice que somos parte del sacerdocio universal. No tenemos que tener un doctorado en teología para compartir el Evangelio, para alimentar a las almas hambrientas y sedientas, ¿verdad? Que están anhelantes de escuchar la palabra de Dios. Podemos hacerlo en casa, podemos hacerlo en el trabajo, en cualquier lugar donde estemos, siempre al estar capacitados. Y acá usted se está capacitando con la palabra de Dios, ¿verdad? Usted nota todos los estudios bíblicos son extraídos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única fuente de nuestra enseñanza. Entonces, esa es la primera cosa. El propósito de Academia Cristo es capacitarle a usted para que usted a su vez capacite a otros y así otros capaciten a otros. Entonces, eso es el discípulo hace discípulos, ¿verdad? Con todos los materiales que tenemos, usted puede accesar libremente a la biblioteca digital y ahí pues en su tiempo leer un poco más y todo eso. Es el primer propósito. Segundo, hay una parte en que si te interesa descubrir si compartimos las mismas creencias, ¿verdad? Aquí ya ustedes van avanzando, van estudiando cursos de doctrina, por ejemplo, cursos de los sacramentos y la oración, el legalismo, identificación espiritual, entre otros cursos, y usted va familiarizándose más con la palabra de Dios, ¿verdad? Llega un momento en que usted ya tendrá sus 8, 9 cursos y un misionero le va a comunicarse con usted y preguntarle si de pronto desea hacer el acuerdo doctrinal. Entonces, el acuerdo doctrinal son 96 preguntas, un repaso de todos los cursos que usted está tomando, pero un poquitico más profundo, ¿verdad? Hablan de temas muy prácticos como el bautismo, la Santa Cena, la gracia, la redención, la salvación, la vida matrimonial, entre todos esos otros temas muy importantes. Entonces, si de pronto usted, guiado por el Espíritu Santo, dice que me gusta la enseñanza bíblica de Academia de Cristo o de la Iglesia Luterana, porque eso es lo que somos, y, y dice, me gustaría estar en acuerdo doctrinal con usted, bendito sea Dios, ese día hacemos fiesta en Academia de Cristo. Y si de pronto usted dice, no, no, yo estoy tranquilo en la congregación donde yo estoy, acá no estamos para, como decimos coloquialmente, robar almas de otras congregaciones, no para nada, solamente nuestra misión, nuestra función es compartir con usted la palabra de Dios y que sea ella la que despeje algunas dudas, algunas incertidumbres de la religión, ¿verdad? Entonces, eso es más o menos un poquito y si al fin usted dice, estoy de acuerdo con la enseñanza bíblica de Academia de Cristo, bendito sea Dios. Pero eso es en el futuro, ¿verdad? Más para que vayan sabiendo y de pronto cuando lleguen cuando algún misionero se comunica con usted y va a decir, pero nunca me dijeron nada. La cosita. La tercera es nuestro deseo, nuestro anhelo es que usted pueda compartir la palabra de Dios de una forma ya organizada, ¿verdad? Pueden reunirse todos los domingos en su casita, en la casa de un amigo, tomando un cafecito
para estudiar la palabra de Dios ya de forma concreta, ¿verdad? Usted usa todos los materiales que tenemos. Hay una parte donde usted va a enseñar los 4 conceptos que son el pecado, la gracia, la fe y las obras, ¿verdad? Entonces usted, de hecho, uno de los cursos tiene ese proyecto final. Usted va a juntar un grupito de personas y a ese grupito les va a enseñar los 4 conceptos. Entonces ya tiene este grupito de personas que han venido, han sido invitados por usted y las personas dice, vamos a poner un ejemplo aquí, a Eliseo. Eliseo tiene la dicha de enseñar a estas personas y ellos dicen, queremos que Eliseo nos siga enseñando, ¿verdad? Queremos que continuar, no solamente queremos los 4 conceptos, pero nos puedes enseñar más, ¿verdad? Entonces, ahí vienen otros cursos que Eliseo va enseñando y entonces un amigo invita a otro amigo, un pariente, un familiar y así va creciendo su grupo sembrador. Y en este caso específico, usando el nombre de Eliseo, perdón, ya él es un líder de este grupo y va creciendo. Entonces, por la gracia de Dios, tenemos muchos grupos en México, bendito sea Dios, tenemos en Colombia, acá en Ecuador también, en Centroamérica, en la Argentina también, y por la gracia de Dios vamos creciendo. Ese es el propósito, esa es la misión de Academia Cristo, que hay muchos grupos sembradores en toda nuestra bella Latinoamérica. Eso es nomás un flash informativo, pero después si ustedes tienen alguna pregunta, una duda, con todo gusto pueden comunicarse conmigo o con cualquiera de los misioneros. Ya seguiremos repasando un poquito más de todo esto. Muy bien, gracias por su paciencia, gracias por escucharme todo esto. Vamos a cerrar con una oración, pidiéndole que sea nuestro Padre Celestial quien nos conceda una bendecida noche. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por habernos recordado a la luz de las Escrituras lo que nuestro Señor Jesucristo hizo aquel domingo de Ramos, entrando triunfalmente a Jerusalén, certificando, mostrando al mundo que Jesucristo era el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, que ahí en esa ciudad, pocos días después iba a entregar su vida, derramar su sangre, entregar su cuerpo, para así ganarnos el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Padre Celestial, te pedimos que cada día nuestros labios te alaben, nuestros labios, Señor, glorifiquen tu bendito nombre, porque Señor, tú eres nuestro Rey, pero también eres nuestro Salvador, eres nuestro protector, el que guía nuestra vida a cada instante, Señor, para que te sirvamos y vivamos como tus hijos, como tus hijas en esta tierra, redimidos de todos nuestros pecados, herederos de la vida eterna. Bendice a cada uno de nosotros, Señor, y concédenos una bendecida noche y que podamos servirte mañana con nuestro tiempo, talentos y tesoros. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por Bendiciones. su Dios le bendiga. participación.